Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes a quienes se conectan en este momento. Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario permanente de investigación, un espacio creado por la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuyo objetivo es la difusión de los trabajos de investigación de nuestros docentes y nuestras docentes, de sus avances de investigación, de los trabajos de investigación de los semilleros, de los resultados de sus años sabáticos, de la presentación de libros, en fin. Complacidos hoy no solamente de nuestro invitado, sino de contarles que vamos por nuestra versión más o menos número 60 de este seminario, lo cual, digamos, nos convierte en un espacio de difusión que llega a muchos y a muchas interesados en saber qué es lo que hacemos nosotros en la universidad como facultad en temas de investigación. Agradezco, como siempre, a Tatiana Durango, nuestra asistente académica, quien hace toda la gestión, digamos, de los contactos y nos colabora con la agenda académica. A Diego Lizarazo de Rita, que también siempre están muy atentos a prestarnos el servicio técnico. Entonces, hoy, como les decía, tenemos un muy buen invitado, como siempre, pero muy especial hoy porque se trata de nuestro decano, el doctor Homer Calderón, quien nos hará la presentación de su trabajo Estructuración y Estrategias del Campo Universitario en Colombia 1990-2010. De entradas, estamos viendo que es un trabajo de orden histórico, pensado en los temas de universidad, temas de los cuales el doctor Homer es experto. El profesor Homer es profesor asociado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, doctor en Educación del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se ha empeñado en cargos directivos con la Secretaría de Educación de Bogotá como subsecretario de Integración Interinstitucional de la Secretaría de Educación. Fue entre 2011 y 2012, docente asesor de articulación de educación media y superior, 2008, coordinador general del convenio 174 de la Secretaría de Educación para la implementación de un prototipo de educación médica superior técnica y tecnológica, y bueno, en fin, y actualmente nuestro decano de la Facultad de Ciencias y Educación. Sobra decir que es una persona con no solamente experiencia académica, sino con la experiencia en la política educativa universitaria. De manera que la exposición de hoy pues, nos va a contar un poco sus reflexiones académicas, sus reflexiones teóricas en relación con un tema tan central y tan importante. Entonces, profesor Homer, le damos la bienvenida a nuestro espacio, su espacio. Por favor, tiene la palabra. Gracias. Gracias, estimado profe Omar. Lo mismo, un saludo a Tatiana del equipo del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación y a Diego Lizarazo de la unidad de la red de tecnologías de RITA de la Universidad Distrital. Bien, entonces voy a presentar en esta ocasión, en estas jornadas, los resultados de la investigación de la tesis doctoral que presenté en el doctorado interinstitucional en educación y que se titula sobre el campo universitario, estrategias y estructuración y estrategias del campo universitario colombiano durante el periodo de 1990 a el periodo de del año 2010, que son los datos que están ahí consignados. ¿Me confirma, profe Omar?
o Tatiana, si está ya en transmisión. Sí, estamos en transmisión, Listo. profesor Romer, y se está Bien, viendo perfecto, escuchando muy bien. Siga, por favor. perfecto. Listo, entonces este es el tema. La tesis fue presentada en el 2017 eh, y que fue aprobada y tuvo un reconocimiento académico por sus resultados. Bien, vamos a hablar entonces del campo de la educación en el ámbito de lo que se considera el campo o un campo social, un campo sociológico en el marco de la metodología y de la experiencia investigativa de Pierre Bourdieu sobre este tema. En ese sentido, una de las cosas que estuvimos mirando es sobre la problemática en general de la universidad y de las políticas universitarias o de la sociología universitaria, y encontramos que existen varios ámbitos sobre los cuales se aboca esta problemática. Uno es lo que tiene que ver con las investigaciones sobre la dirección estratégica de la universidad, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva estructural y desde perspectivas sociológicas. En esto se destacan los trabajos de Legoff, también es muy referenciado el trabajo, pero también sobre todo motiva, digamos, la investigación en estos campos, el texto de El conflicto de las facultades que escribiera Immanuel Kant. El Homos Academicus, La nobleza de Estado, que son trabajos muy enfocados en el tema de la universidad, realizados del campo ya universitario, realizados por Pierre Bourdieu. Y sobre la universidad es un trabajo muy importante del padre Javier Borrero. Otro campo de investigación ha sido otra temática que se aborda sobre la universidad ha sido el de la estructura y el funcionamiento administrativo. Y las investigaciones siempre han girado en torno al debate acerca de si las universidades o la educación superior se mueve como más un servicio o como un derecho. Y en eso están los trabajos de Brunner, de Dirichlet, de Tunerman, de Sousa, de Clark y de los organismos multilaterales. También hay trabajos sobre el plano académico y científico y se mueven mucho en las investigaciones que ponen de presente el ámbito en que se mueven las universidades como espacios de formación científica, enfatizándose en la formación científica, la investigación científica o concentrándose en la formación de profesionales. Y hay otra serie de trabajos que giran en torno al tema de la gobernabilidad o la gestión y actividades que son especialmente promovidas por los organismos multilaterales, a su vez como otros trabajos que se han realizado en la universidad sobre esta temática. Por eso, teniendo en cuenta ese ámbito o ese amplio espacio o temática que se ha abordado sobre el tema de la universidad, es mucho más amplio, pero para esta investigación se fueron concretando en esos aspectos. La, el problema que nos planteamos es cómo es que se estructura el campo universitario en Colombia y cómo esa estructura del campo universitario posibilita las estrategias, o sea, las acciones que los agentes universitarios realizan para el control del capital universitario o del capital específico de este campo durante el periodo de 1990 a 2010. ¿Cómo se organiza, cómo se estructura sociológicamente las universidades públicas y privadas y cómo las universidades públicas y privadas, en tanto agentes institucionales de ese campo, actúan o desarrollan estrategias para lograr un control del capital universitario? Durante ese periodo, es un periodo del año 1990, que es el periodo en que hay un momento político de transformaciones en el país y que desemboca en la Constitución de 1991 y su desarrollo hasta el año de 2010. Por eso el propósito que tuvo esta investigación fue conocer y analizar cómo se estructuró ese campo, el campo universitario, para entender o comprender el contenido y el sentido de las estrategias dirigidas sobre todo al control del capital universitario en ese periodo. Específicamente para poder, digamos, para poder abocar esta problemática, o sea, conocer cómo es que se estructuran, cómo es que
se establecen unas relaciones permanentes y la dinámica entre esos agentes que se relacionan, uno de los elementos que desarrolló esta investigación fue conocer las propiedades distintivas del campo universitario, o sea, qué es lo que hacen que las universidades colombianas sean universidades y que se relacionan a partir de esas relaciones, a partir de esas propiedades, de esas características. Esas mismas características son las que en relación de una institución universitaria con otra institución universitaria establece cuáles son sus posiciones dentro de ese campo de instituciones universitarias. 82 fueron 79 específicamente porque había que sacar algunas que no reunían características propias para este tema de investigación. Eh, Sobre esa base, si tenemos cuáles son las características de las universidades, aquellas que las hacen específicamente instituciones universitarias y agentes de un espacio social, podemos entonces también abocar la pregunta y conocer cuáles son las reglas del juego de sus relaciones, cómo se relacionan entre sí y especialmente cómo se relacionan el conjunto de universidades con el campo político, que es el que engloba al campo universitario, que es en el cual permanentemente se están desenvolviendo los agentes universitarios, que para el caso de esta investigación, los agentes son las instituciones universitarias. Sobre esa base, entonces, estuvimos viendo cuáles son esas estrategias, cuáles son esos modos de analizar, modos de ver la política y las interacciones universitarias para que sobre esa base, comprendiendo ese modo que se expresa a través de los discursos, podamos establecer también cómo esos discursos que se mueven entre las instituciones universitarias van configurando un espacio de posibilidades y va también generando condiciones de comprensión de las acciones que en el campo universitario se emprenden. Y esas acciones pues, son la materialización de esas estrategias, la búsqueda de una serie de objetivos a través de una serie de acciones. Y sobre esta base, pues mirar o hacer una aproximación a las perspectivas del campo universitario colombiano. Para esto, pues, siendo estos los objetivos de la investigación que trazamos, estuvimos viendo o estudiando toda la literatura acerca o toda la teoría acerca de lo que es la universidad. Teorías que en general son del orden sociológico y que abordan la definición o la conceptualización de lo que es la universidad desde una perspectiva histórica que nos permite entonces para esta investigación comprender que en síntesis la universidad se considera o es un espacio social de práctica intelectual en el ámbito del conocimiento estratégico, especializado y avanzado de cada época y monopolio del capital simbólico universitario. Esto es importante. El ámbito de la universidad, o lo que se considera la universidad, visto desde una perspectiva histórica, analizado desde un punto de vista de su composición social y de esa composición social en desarrollo de una serie de propósitos que determinan su quehacer, es un espacio sobre todo del pensamiento, del conocimiento. Por eso también es un espacio de práctica intelectual. Es aquí donde se reconoce, donde se desarrolla en buena medida el pensamiento y su transmisión o su socialización a través de la enseñanza. ¿De qué pensamiento y de qué conocimientos? Los estratégicos, que son en últimas los que tienen que ver con los aspectos claves del desarrollo del pensamiento o del conocimiento en su conjunto, que por eso lo definimos de carácter estratégico, y a su vez especializado, que es el que fundamenta la formación profesional eh, en cada periodo. O sea, la universidad se caracteriza porque aborda el conocimiento o se fundamenta en la apropiación y distribución del conocimiento científico y humanístico como fundamento de la formación profesional que a su vez imparten las universidades. Y en ese sentido, históricamente se ha desarrollado también con una característica y es la que hasta el momento conserva un monopolio del capital simbólico de lo que es universitario, que se expresa entre otros aspectos en el tema de la titulación. O sea, hasta hoy en día las universidades son las que pueden titular a profesionales en diversos campos con fundamentación en la formación científica y humanística, que es lo que los diferencia de otros niveles educativos. Ahora bien,
Estas universidades, o en conjunto las universidades, se pueden considerar que tienen una estructura, o sea, hay un conjunto, hay un ordenamiento de las relaciones que se han desarrollado y se han consolidado históricamente y que permite establecer un conjunto de relaciones necesarias, o sea, son imprescindibles estas relaciones entre las instituciones universitarias y el conjunto de ellas con el campo político para configurar un campo en general. Y a su vez, estas instituciones, las 79 universidades que hicieron parte o fueron objeto de esta investigación, giran en torno a la búsqueda o la producción, búsqueda y control del capital universitario. Capital universitario que veremos es una combinatoria de diversos capitales sociales, capital intelectual, capital científico, capital social, capital económico, articulados o combinados en un espacio de relaciones que le dan sentido a en las dinámicas propias que hay en este conjunto de instituciones relacionadas necesariamente. ¿Por qué necesariamente? Porque todas giran en torno a la producción y apropiación y distribución del conocimiento más avanzado de cada época. Y como estrategia, que es parte de lo que vamos a presentar como resultado de esta investigación, hemos asumido todo el conjunto de acciones. Entre las acciones están también los discursos y los planteamientos con propósitos estructurales, con el propósito de tener un control o un posicionamiento respecto de las otras instituciones frente al control de esas propiedades o características que hacen de las universidades sean universidades. En esa perspectiva, está la forma como nosotros, o como en esta investigación se adelantó la investigación, con una perspectiva histórica, de una perspectiva también sociológica del espacio social y pedagógica, en tanto que de la perspectiva pedagógica, en tanto entendemos muy bien que la pedagogía en última instancia es teoría de la educación y es la que nos permite a nosotros responder o comprender el sentido de las organizaciones sociales que tienen como propósito girar en torno o a propósito del conocimiento objetivo del mundo, como diría Kant en su texto de el conflicto de las facultades. Para eso entonces nosotros acudimos, recuerden que estamos en un periodo de 1990 al 2010, el que definimos a estudiar cómo es que se desenvolvieron las universidades a través de en el ámbito político o en el campo político, sobre todo considerando las actas o analizando la temática universitaria en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. ¿Qué fue lo que allí se discutió? ¿Cuáles fueron los discursos, los planteamientos que sobre la universidad giraron en la Asamblea Nacional Constituyente? Igualmente, bueno, y en esa asamblea, ¿cuál fue el papel que tuvieron las universidades? Que fue un papel muy destacado. Como quiera que recuerden que, entre otras, hubo un movimiento universitario por la constituyente, que tuvo un papel importante para desatar las limitantes legales que existían en ese momento para convocar una asamblea nacional constituyente en aquel año de 1990. Como resultado de la nueva constitución del 91, se desataron toda una serie de reordenamientos jurídicos legales del conjunto de las instituciones políticas colombianas. Entre esos, pues entonces estaba también el desarrollo de la universidad. Por eso vamos a considerar o se analizaron las actas del Congreso de la República en los periodos del 91 al 94, del 98 al 2002 y del 2006 al 2010, que fueron los momentos en que se aprobaron diversas de las leyes, empezando por la Ley 30 y las otras leyes que fueron reglamentando el conjunto del funcionamiento de las universidades en diversas materias, como por ejemplo lo que tiene que ver con evaluación, todo lo que tiene que ver con acreditación de las instituciones universitarias, todo lo que tiene que ver también con la formación por ciclos o la educación técnica en una perspectiva de educación superior. Y un elemento central de análisis de esta investigación estuvo en las actas del Comité de Administración de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, de ese periodo de 1990 a el año 2010. Estas actas, que están muy bien conservadas y manejadas por ASCUN,
nos permitieron conocer las opiniones, las propuestas, las iniciativas, los planteamientos que los representantes de las universidades, los rectores que hacen parte de ASCUN, hacían en torno a cada una de las coyunturas políticas en donde el tema universitario era un aspecto de definiciones en el Congreso de la República y en su momento en la Asamblea Nacional Universitaria. Para para esta investigación, entonces, esta primera parte de examinar las actas, tanto de la Asamblea Constituyente como del Congreso de la República y del Comité de Administración de la Asociación Colombiana de Universidades, nos permite entonces hacer una aproximación al modo de pensar, al modo de ver, a los discursos que sobre universidad se plantean en estos escenarios y que nos permiten a nosotros poder tener una mejor comprensión de esos planteamientos, y para eso hicimos uso del análisis basado en la teoría fundamentada a través de al análisis de los discursos o esos planteamientos a través del programa de Atlas. Bien, ahora sobre las características de las universidades, o sea, qué es lo que componen las universidades, cuántos estudiantes tienen, cuántas facultades tienen, cuántos programas tienen, cómo es que se estructura, cómo es que se compone materialmente las universidades. Para eso acudimos a las fuentes del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, del Ministerio de Educación, al Sistema de Información de Colciencias, que es el que nos permitió también caracterizar el nivel de trabajo de las universidades en el campo de la investigación, y los informes de acreditación de las universidades que dan cuenta del conjunto de características de las universidades. Y estas propiedades o estas características que obtuvimos por información estadística las analizamos con una herramienta de análisis estadístico cualitativo, que fue el análisis de correspondencias múltiples a través del programa del SPSS. Bien, eso fueron las metodologías. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos en este proceso de investigación? Primero, vamos a hablar entonces de cómo es que se estructura, cómo es que existe un orden necesario entre el conjunto de universidades que se ha ido configurando de manera paulatina a lo largo de la historia. Entonces, el modo de irse estructurando las universidades tiene que ver específicamente con lo que hace relación a el modo como fueron surgiendo las universidades. Y este surgimiento que va a estructurarse mucho más en el siglo XIX, pero más específicamente en lo que acuñó como un término de análisis histórico Eric Hobsbawm, como lo que él denominó el siglo XX corto, que más o menos va del final de la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, allá por 1989. En eso, este surgimiento lo que nos va a ir dando es todo un proceso de acumulación de esas características de lo que son las universidades. Todas, desde sus inicios, van a dar cuenta del desarrollo de la acción en este espacio por la apropiación del conocimiento más avanzado de cada época, o de nuestra época, especialmente por el conocimiento de las ciencias y el dominio de las profesiones. De manera que si nosotros tomamos todo este periodo, vemos que en 1653 vamos a tener la primera universidad que aún sigue funcionando. Antes del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, claro que se hicieron otras experiencias de universidad, pero estamos hablando de las que están y conservan. Solamente hubo una universidad que estuvo solitaria funcionando hasta 1799, que fue la Universidad del Rosario. Luego vemos un periodo en donde van surgiendo nuevas universidades, surgen varias universidades entre 1800 y 1900, entre el año de 1800 y 1900, o sea, estamos hablando del siglo XIX, y van a surgir 5 universidades. Entre estos, a finales del siglo XIX, pues las universidades como bueno, a finales de este siglo, durante el siglo XIX, especialmente las universidades que tuvieron impulso durante el periodo de gobierno de Francisco de Paula Santander. Entre el principio del siglo XX y el año 40 solamente tuvimos 9 universidades, se crearon.
entre el 41 y el 50 del siglo pasado surgieron 8 universidades, que es un número muy amplio para la época, en el sentido de que se doblaron los que habían existido en solo una década, se dobló el número de universidades que se habían creado durante todo todo el primer siglo, toda la primera mitad del siglo XIX. Esto va a tener que ver mucho con el desarrollo regional, con los cambios de modelo económico, con los efectos que tuvo sobre la economía global y sobre el proceso de industrialización del país, la Segunda Guerra Mundial y su terminación. Luego, esos mismos efectos van a tener desarrollos en una década en donde van a surgir 13 nuevas universidades entre 1951 y 1960. Entre el 61 y el 70, 19 universidades, y observen ustedes cómo entre 1971 y el 80 surgieron 23 nuevas universidades, muy caracterizados entonces por periodos históricos que tienen que ver con el auge y especialmente, y aquí quiero destacar algo, todos estos van a tener coincidencias con periodos de mayor profesionalización, y es el campo, o sea, un incremento de los profesionales en el país, y es el campo de los profesionales los que va a ejercer presión o van a incidir en la creación de universidades. O sea, las universidades van a surgir también como parte de la movilización social de sectores medios de población, de los sectores de profesionales que, interpretando también la perspectiva que las familias de todos los sectores sociales, especialmente los sectores populares, tenían en el acceso a la universidad, van a materializarse desde iniciativas que van a surgir en las comunidades o en los sectores sociales, para tener incidencia en las asambleas departamentales, en los consejos municipales, para crear las universidades que durante este periodo del 41 hasta el 70, o especialmente hasta el 60, van a tener un juego muy destacado las universidades regionales. Aquí en este periodo de 1941 en 1948 surge, por ejemplo, la Universidad Distrital. Bien. Ahora bien, estas estructuras entonces hacen que, o la forma de estructurarse, podemos nosotros verla también desde el origen de las universidades provenientes del campo político, del campo religioso o del campo profesional. Características de estas universidades, unas universidades que provienen del campo político, por ejemplo, la Universidad Libre es resultado de una determinación que tuvo un congreso del Partido Liberal de crear una universidad. La Universidad Nacional también hace parte también del proyecto del pensamiento liberal de mediados del siglo XIX para apropiar o ampliar el campo de dominio de los conocimientos de la ingeniería y de las ciencias en general, como parte de un proyecto político en esos momentos. Esto hace que se caracterice en este campo privado las universidades de larga trayectoria, como por ejemplo, para este caso, la Universidad Nacional, o la Universidad Libre, o la Universidad Externado. Las universidades privadas también que son de larga trayectoria, la modernización estatal que caracterizó el impulso de universidades, sobre todo de carácter regional, y durante los periodos del 68 en adelante, incluyendo todos los años 80, todo un proceso de recomposición política también va a incidir o va a generar condiciones de posibilidades que se materializaron en la creación de nuevas universidades regionales. En el campo religioso, desde el campo religioso, las universidades que provienen de este ámbito han incidido surgieron durante los procesos de modernización económica, e igualmente desde la década de los 70, durante el proceso de reconfiguración que ha tenido el país, especialmente en los 70, a partir de los años 70, el sector empresarial ha incidido también de una manera muy destacada en el impulso de universidades privadas que se originan en instituciones técnicas o tecnológicas que van haciendo tránsito y logran transformarse en universidades. De manera que en todos estos periodos y desde esos campos
vamos a encontrar que las universidades se van a estructurar con estas características que hemos agrupado en 4 capitales que combinados, o una suerte de combinatoria, es lo que hemos denominado esta investigación, el capital universitario. Como capital simbólico vamos a tener nosotros las características de la región donde están ubicadas, si son centrales o son periféricas, la trayectoria de las universidades, si llevan mucho tiempo presentes en las universidades, el nivel de acreditación institucional o de alta calidad que hacia el 2010 tenían todas las universidades. Y un aspecto central del capital universitario va a ser el capital científico. Sobre esa base vamos a establecer, o se establecieron cuál era el carácter académico de las universidades, cuál era su carácter académico por áreas, cuál era su carácter formativo, cuál era su complejidad académica, o sea, una especie de relación orgánica entre formación científica, investigación y formación profesional, una especie de composición orgánica de ese capital científico, cuál es el nivel investigativo y si las universidades tienen o no un carácter investigativo. Todas las universidades, por la misma definición de la ley, o la ley más bien reconoce esa característica, hacen y deben hacer actividades investigativas, pero el peso de la investigación científica va a determinar también parte de las características del capital científico del capital universitario. Hay un capital político que se ha considerado aquí que tiene que ver con la matrícula, el número de estudiantes, por los efectos sociales que tiene el número de estudiantes, y consideramos aspectos nuevos como el de la movilidad estudiantil, que se ha fortalecido en las últimas décadas, y la presencia de las universidades a través de sus actividades de extensión, toda vez que esto permite establecer también un vínculo estrecho entre las universidades y el entorno en los cuales se desenvuelve. Y el capital económico, que hace parte, sin los cuales las anteriores no pueden entenderse, que tienen que ver con el presupuesto o la financiación en el caso de las universidades privadas, las características del espacio físico y las características de la vinculación docente en el caso de las universidades públicas y de los contratos docentes en el caso de las universidades privadas. Este conjunto de características son las que de cada una de las 79 universidades que se consideraron en esta investigación, dimos cuenta desde el punto de vista cuantitativo para establecer cuáles son las cualidades de estas universidades que permiten o estructuran una serie de condiciones para que se relacionen con las otras universidades en procura de la producción y apropiación del conocimiento científico y profesional. Ahora bien, si nosotros miramos esta estructura del campo universitario y lo vemos por lo que tiene que ver con el tema de trayectorias, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros que en el país hay 7 universidades de altísima trayectoria y la que más predominan son las de mediano o baja nivel de tiempo de haber sido fundados, sociales que tienen alrededor de 20 años. Para el año 2010 ya nosotros contábamos con 10 universidades con acreditación de alta calidad, pero de alta calidad quiere decir con una acreditación de alrededor de 10 años y de más de 10 años y sin acreditación 34. Estamos hablando ya de hace una docena de años. Bien. La complejidad académica. Y estas características de las universidades nos van a decir que las universidades de carácter integral, que son el 75%, tienen todas las facultades, o sea, tienen facultades en el campo de las ciencias, tienen facultades en el campo de las artes, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las artes, y tienen también, obviamente, también una expresión de ser universidades de carácter con formación profesional. En esos mismos campos de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, y esas características son las que nos hace decir que el 75% de las 79 universidades son universidades que comprenden el conjunto del campo del conocimiento propio de todas las universidades de aquí y a nivel internacional y de manera como se ha ido configurando históricamente. Y el 25% de las universidades tienen ya más un carácter
profesional o muy especializadas. Por ejemplo, hay universidades que están muy concentradas en el tema de la salud, como el Bosque, o de universidades especializadas como la Universidad Pedagógica, especializada en la formación de maestros. Estas son características que determinan en buena medida las características de las relaciones de las universidades. Ahora bien, si nosotros vemos las características académicas por áreas, vamos a encontrar que el 54% de las 79 universidades, o en el conjunto de las universidades, el 54% de los programas están en el campo de las ciencias sociales o de las áreas sociales. Hay un 4% que están dedicadas o tienen, o sea, o las facultades de educación tienen un peso o una presencia en el 4% del total de las características de las universidades, de los programas universitarios. Un 32% se componen de programas de ingeniería y un 10% de ciencias naturales. Digamos, son las características de los programas que tienen las universidades en su conjunto. De las 79 universidades que estuvimos haciendo, el 56% de las universidades desarrollan principalmente o con mayor énfasis o con mayor peso, con mayor presupuesto, con mayor números de grupos de investigación, con más grupos de investigación clasificados en conciencia y con los niveles de clasificación de conciencias. El 56% están concentrados en la investigación de carácter científico. Y en el 44%, igualmente, las características de la investigación que se adelanta se hace en el campo de las ciencias humanas o de las humanidades. Esto también nos establece que, en general, en el campo de la investigación hay una suerte de equilibrio entre estos dos ámbitos de la formación científica, o sea, la formación en humanidades o la investigación en humanidades en general. Bien. Estas son, digamos, algunas de las características que nos van a nosotros a determinar cuáles son las propiedades que tienen las universidades. Aquí un ejemplo del capital político, en este caso, que es visto desde la perspectiva de la matrícula estudiantil. Vamos a desarrollar, por ejemplo, en este caso de matrícula estudiantil, que hay universidades, la mayoría de las universidades, el 3% de las universidades tienen un alto nivel son de un nivel alto de matrícula, o sea, que son especialmente en este momento hasta el 2010, pues la que más matrícula tenía era la Universidad Antonio Nariño, o sea, con más de 35.000 estudiantes. Luego le seguían universidades entre 25.000 y 35.000 estudiantes, que representan el 10%. Ahí está, por ejemplo, la Universidad Nacional, estamos hablando del 2010, recuerden, y la Universidad Distrital. Universidades con entre 15.000 y 25.000 estudiantes, un 15%. Aquí están en buena medida las universidades de élite privadas, y universidades de entre 5.000 y 15.000, que son la mayoría de las universidades en el país. Entonces, y que son muchas de ellas, o la mayoría, dentro de esta mayoría, el 52% son universidades que son de menos de 15.000 estudiantes, están alrededor de 5.000 y 7.000 estudiantes, cifras del 2010, que son la gran mayoría. Muchas de ellas son universidades concentradas en aspectos que tienen que ver con la formación profesional y con programas de bajo presupuesto, como puede ser, comparados con programas costosos como medicina. Uno de bajo presupuesto serían programas del campo de la administración, por ejemplo. Bien, si hablamos nosotros del tema del presupuesto, vamos a encontrar que hay solamente un 10% de las universidades, 8 universidades tienen un presupuesto que se considera adecuado, o sea, un presupuesto alto, y un 20% tienen un presupuesto muy bajo, apenas alcanza para el funcionamiento, y sin embargo permiten el funcionamiento de las universidades. En conjunto, lo que quiero señalar con este tema del presupuesto, lo que se encontraba es que las universidades pueden funcionar con unos
bajos presupuestos, igualmente con programas de bajo presupuesto que las hacen, eh, mm, que les permiten existir en el campo de las universidades. En materia de contratación docente, el 57% de los profesores tienen pésimas condiciones, del total de los profesores universitarios tienen pésimas condiciones de contratación. ¿Qué quiere decir eso? Que sean todos contratados por hora cátedra. O sea, el 60% de los profesores universitarios están contratados por hora cátedra, que esto es en buena medida lo que explica que si tenemos un 60% de profesores vinculados por hora cátedra, se comprende cómo puedan funcionar un 20% y un 47% de las universidades con unos bajos presupuestos, ¿no? Con programas de bajo presupuesto a su vez. ¿De dónde sale la eficiencia de estos presupuestos? Pues sale de, entre otros aspectos, programas que no requieren de mucha infraestructura y que su contratación fundamentalmente se concentra en profesores de baja, de muy bajos salarios, puesto que se contratan básicamente por honorarios o con contratos por hora cátedra. Ahora bien, todos estos elementos se sometieron a análisis. El análisis lo realizamos o lo realizó especialmente el profesor Rigoberto Quintero, eh, quien falleciera hace ya unos años y hizo el análisis de correspondencias múltiples, encontrando que todas las características que antes he estado señalando de las universidades hacían que un grupo de características como el nivel académico estuvieran relacionadas entre sí y que nos van a dar una cercanía con lo que se denomina acá una dimensión, en este caso la dimensión 2, que son un conjunto de propiedades que nos hablan de las características académicas de las universidades. Y hay otras características que nos van a dar, por ejemplo, lo que tiene que ver es con extensión, lo que tiene que ver con presupuesto, con características que hacen alusión a las condiciones materiales del desarrollo de las universidades. Estas dos características son las que nos van a dar la estructura del campo. Entonces, a partir de este análisis de correspondencia múltiple, vamos a encontrar que aquí están las 79 universidades que se estuvieron estudiando en este proceso. Vamos a establecer la ubicación de todas las universidades. Aquí arriba está la Universidad Nacional y aquí abajo está, entre otros, por ejemplo, la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia. Aquí está la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Norte. Y aquí está la Universidad de Pamplona o la Universidad del Tolima. Aquí está la Universidad Surcolombiana. Y por estos lados tenemos, por ejemplo, aquí la Universidad Tecnológica del Chocó. Ahora bien, estas son, digamos, la ubicación estadística de las cualidades de las relaciones de las universidades. Y esto no es una clasificación, esto no tiene nada que ver con una determinada posición para decir que unos que están por acá están mejor y otros por acá están peor, sino que nos están hablando de respecto de las propiedades académicas, presupuestales, de población, o sea, de las características de los 4 elementos del capital universitario. Se caracterizan ellas entre sí de tal manera que aquí obtienen posiciones de esta Universidad Nacional respecto de las otras. No quiere decir que una sea mejores que la otra, sino que en cuanto a sus características, esas características las ubican en este plano cartesiano, que es un plano de las propiedades, que son las que van a determinar la estructura del campo y su ubicación por sus propiedades. Ahora bien, ¿esto a qué nos lleva? A que en esta dimensión 2 vamos a encontrar las características de tipo académico de las universidades, de tal manera que las universidades que tienen una serie de propiedades que están hacia este lado son universidades que tienen más un carácter universitario.
¿Qué quiere decir un carácter universitario? Que son universidades que tienen investigación científica, que tienen programas de desarrollo científicos, que tienen programas profesionales en el campo de las ciencias, a su vez de las humanidades, y que especialmente combinan formación profesional, formación científica e investigación científica en el campo de las ciencias sociales y en el campo de las ciencias humanas. Y por lo tanto tienen unos presupuestos adecuados para la naturaleza misma de la universidad, que es la del desarrollo de las profesiones a partir de la formación científica y humanística y de la investigación científica en el campo de las ciencias sociales y en el campo de las ciencias naturales. Este primer grupo de universidades que están en este amplio nivel de esta estructura del campo, o esta graficación del campo, están, por ejemplo, la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad UDIS. Miren ustedes el peso de las universidades públicas, que son universidades públicas que reúnen características de universidades en el sentido de que desarrollan la investigación científica, hacen formación científica y humanística y tienen una infraestructura y unas condiciones más o menos ajustadas a esas necesidades. En el otro extremo de esta misma dimensión, que son las de carácter académico, encontramos este conjunto de universidades, la Universidad de Oriente, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad la Universidad, la UTCA, la Universidad de Ciencias Agropecuarias, si no me equivoco, eh, la Universidad Cooperativa, la Universidad Santiago de Cali, en todo este ámbito, estas universidades, lo que las agrupa es que son universidades que se caracterizan por hacer mucho más énfasis en la formación profesional en áreas directamente vinculadas a el campo al campo económico, o quiero decir, forman para profesionales. Estamos hablando que, al igual que, por ejemplo, en las universidades que están aquí, forman en derecho, aquí también se forman en derecho, pero sin tanta presencia o con menos peso de la investigación científica, con menos peso de la formación científica y humanística, y sobre todo con menos peso y menos condiciones para la formación científica y humanística y la investigación. Más están concentradas en la formación de profesionales y están muy enfocadas en ese aspecto. Aquí entonces son universidades, pero el mayor peso que tienen estas universidades es la formación profesional. Aquí también hay formación profesional en este primer grupo, pero vuelvo e insisto, se hace una formación profesional al tiempo que, y de manera articulada, de manera compleja, hay una formación científica en estas universidades. Y en la segunda dimensión vamos a hablar o en la dimensión 1, de las propiedades o de las condiciones materiales o infraestructurales e institucionales del desarrollo de las universidades. Por eso aquí vamos a tener estas universidades que tienen muy buenas condiciones materiales y de infraestructura, la Universidad EAFIT, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Autónoma de Occidente. Aquí yo lo había mencionado, pero lo que estoy hablando es de la Universidad Católica de Oriente, es esta. Esta es la Universidad Autónoma de Occidente, que está en Cali, la Universidad de La Salle, la Universidad del Cauca está en este nivel. Entonces, quienes están en esto son universidades que tienen más o menos unas condiciones equilibradas entre la investigación científica, la formación científica y las formaciones profesionales, tanto en las ciencias sociales y humanas, como de la investigación en estos campos con condiciones más o menos adecuadas. Y en este campo están las universidades que igualmente desarrollan condiciones de investigación científica, en formación en las ingenierías, formación en carreras de medicina, en carreras, digamos, de alto costo, pero que no tienen las mismas condiciones que tienen las que están en este campo universitario. O sea, son universidades que se han desarrollado a pulso, digámoslo así, en condiciones apenas justas para el desarrollo de sus condiciones óptimas. Aquí está la Universidad Distrital, aquí está la Universidad del Tolima, en este sector. O sea, son universidades que combinan la formación profesional como un aspecto muy, muy importante. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Distrital
La Facultad de Ciencias y Educación, específicamente en sus 9 programas de licenciaturas, son programas de formación profesional específicamente, ¿no? Claro que contienen un campo específico, pero una sola facultad que representa más del 30% de toda la universidad es similar a la universidad pedagógica, para dar un ejemplo de esas características. Pero tienen unas condiciones económicas o condiciones de infraestructura apenas necesarias para su desarrollo. Igualmente las combina. Estas son, digamos, los 4 campos. Si nosotros miramos esto en su conjunto, vamos a poder decir que todas las universidades cumplen con las características generales de universidades, solo que estas tienen un mayor énfasis en la investigación científica, o más bien la investigación científica tiene un mayor peso, ¿cierto? Aquí tiene un mayor peso la formación profesional, aquí tienen, en estos 2 casos, igualmente hay un equilibrio entre la formación científica, la investigación científica y la formación profesional en estos 2 campos, solo que en estos 2 campos, en este lado, han logrado desarrollar mejores condiciones y en este tienen condiciones apenas necesarias para poder crearse o desarrollarse como tal. Bien, aquí tenemos otros subcampos de estas universidades que daría para otra explicación. Y esas propiedades, esas características objetivas están allí, están reportadas, digamos, por todos los datos estadísticos, son las que nos permiten a nosotros comprender la dinámica de los discursos, de los planteamientos, que son las formas como se expresa el modo de pensar de las instituciones o en las instituciones, en los ámbitos políticos en donde se estructuraron políticas educativas, que fueron la Asamblea Constituyente, que reconoció la autonomía de las universidades en el artículo 69, el Congreso de la República, que determinó la Ley 30, la ley 749 sobre la formación por ciclos propedéuticos, y las leyes 1188 y 1324, que tienen que ver con evaluación de calidad de las universidades. Bien, ahora bien, examinando todas las actas de esto y examinando los discursos, ¿qué encontramos nosotros? Haciendo un cruce de los temas y los planteamientos que se hacían en esos escenarios políticos, encontramos que hay 4 temas que son recurrentes, o sea, que son 4 categorías que nos permiten a nosotros entender las temáticas o los propósitos, las estrategias que están en juego en el ámbito o en el campo que a través de las actas estuvimos viendo en el campo universitario. De manera que, viendo las actas de la Asociación Colombiana de Universidades, encontramos nosotros que las universidades, primero, o más bien, en el ámbito político, estos son los 4 grandes temáticas que giran en los debates y en las decisiones que se toman en los escenarios políticos, en el Congreso de la República, en la Asamblea Constituyente. Y giran en torno al tema de la autonomía universitaria, al tema de la gobernabilidad y dirección de las universidades, al tema de la calidad de la educación y a la preocupación sobre la financiación de las universidades. Y estos temas van a coincidir, estos temas son temas que se plantean en los escenarios políticos y que van a establecer los ámbitos de decisión o los ambientes de toma de decisiones para determinar las dinámicas de las universidades. Las universidades van a estar girando en torno a estos temas: la autonomía, la gobernabilidad, la financiación y la calidad de la educación. Y examinando las actas de estos 20 años de la Asamblea del Consejo Directivo de ASCUN, encontramos que las universidades, la Universidad Nacional, los representantes o los rectores de las universidades de Antioquia, de la UIS, de la Universidad del Valle, son reiterativos en plantear los temas que hacen relación a la defensa y al fortalecimiento de la autonomía universitaria, como quiera que tuvieran un gran papel en el desarrollo tanto de la Ley 30 como del artículo 69 de la Constitución Política. A su vez, los representantes de estas universidades en ASCUN van a estar planteando con mayor frecuencia el tema de la calidad. No quiere decir que no opinen sobre esto, pero estamos hablando de un mayor problema y una mayor argumentación sobre los temas de la calidad de la educación, especialmente visto desde la
lo que tiene que ver con todos los procesos de autoevaluación. Especialmente en esto va a jugar un papel de liderazgo la Pontificia Universidad Javeriana con el padre Javier Borrero y su seminario de universitología. De allí se introduce en el país y se articula, digamos, a las estrategias de las universidades entre ellas mismas por apropiar capital universitario, o sea, por apropiar condiciones para la investigación científica, para la formación profesional fundamentada en las ciencias y humanidades. Mucho va a ser el papel de esta universidad desde los años 80 para introducir en el país y desarrollar de manera particular todo el tema de la autoevaluación, el tema de la acreditación, el tema de la interdisciplinariedad. Va a estar presente mucho por el liderazgo que va a jugar y que tiene durante todo este proceso la Universidad Javeriana y su representante en ese momento, que en varias ocasiones lo hizo, no siempre, pero en varias ocasiones lo hizo el padre Javier Borrero. En estas universidades, que casi la mayoría de estas universidades son las universidades públicas de carácter regional, uno de los temas que más va a estar presente allí es cómo se dirige, cómo se gobiernan las universidades. Ejemplo de eso, que no solamente es la Universidad Distrital, sino que lo compartimos con otros, es todo el proceso que llevamos en la Universidad Distrital de más de 3 o 4 lustros trabajando o discutiendo sobre el tema de la reforma de los estatutos de la universidad. Pero iguales temas se presentan en todas las otras universidades y este que está presente en los debates del Congreso igualmente es lo que principalmente motiva las intervenciones o las reflexiones o la participación de los representantes de estas universidades en ASCUN. Y por eso todas ellas coinciden o tienden a coincidir con la preocupación por el tema de la gobernabilidad. Y estas universidades que son más de carácter profesional, en sus diversas intervenciones y en sus diversos discursos se va a notar la estrategia de su preocupación o la búsqueda de condiciones adecuadas para la financiación de la educación. Tengamos en cuenta que estas universidades, que son universidades privadas en su gran mayoría, son universidades que viven de la matrícula de los estudiantes. O sea, dependiendo del número de estudiantes que tienen matriculados, es que se garantiza el funcionamiento. Con un mínimo de 5.000 estudiantes ya hay unas muy buenas condiciones para funcionar. Luego, esta es su principal preocupación. Y esto entonces es lo que nos va a determinar cuáles son esas estrategias. Todas estas universidades, cada una va a desarrollar en su conjunto unas estrategias que se plantean con la estrategia de plantear que lo principal que tienen las universidades, que debe tener todo el conjunto de universidades, es lograr una calidad de la educación, o que lo principal o la primera prioridad dentro de las políticas universitarias es el garantizar la autonomía. Aquí se comprende, generalmente todas estas son universidades públicas, que se requiere más presupuesto para garantizar la investigación científica independientemente de las políticas del gobierno nacional, que generalmente son políticas que no apuntan a garantizar la educación o la investigación. De otro lado, estas universidades van a estar planteando estos temas de financiación y sobre esa base van a actuar y a presentar las propuestas o iniciativas en los discursos. Y lo mismo va a suceder en este campo con las universidades más de carácter regional públicas. Bien, entonces, así son las estrategias que se van a establecer. Estas universidades llamémoslo del grupo 1, son universidades que están planteando la estrategia de garantizar el reconocimiento y la garantía de la universidad, de la autonomía universitaria. Estas otras universidades, la Salle, la universidad, la corporación, la universidad CES, que es la universidad que hizo el estudio para la creación de la carrera de enfermería. Esta es una universidad de estudios de salud de Medellín. Está en este campo, tiene como principal estrategia plantear la búsqueda de garantizar la calidad de la educación superior, como todo, más que todo como un proceso de acreditación institucional o de autoevaluación institucional, sobre todo porque estas universidades tienen esas condiciones y en buena medida han priorizado muy buenas condiciones, tanto institucionales como logísticas y financieras, para avanzar en esos propósitos. La Escuela Nacional de Administración de Negocios, la IES y la Universidad Santo Tomás, entre otras. Y están otras universidades que son las de carácter regional, que tienen como estrategia la búsqueda del fortalecimiento de los gobiernos universitarios.
Aquí pues coinciden todas las universidades, sobre todo de carácter regional, la Universidad Francisco de Pablo Santander, la Universidad del Cauca. Aquí yo quiero señalar un aspecto en este sector. Los que están aquí hacia este lado son universidades que comparadas con estas otras tienen mejores condiciones. En este caso la distrital comparada con la Universidad de Pamplona o la Universidad de Sucre, tiene unas mejores condiciones respecto de la distrital, respecto a la Universidad de Sucre. Es una universidad que tiene programas de investigación científica y programas de ingeniería de alto costo y de alta también demanda, mientras que la Universidad de Sucre no lo tiene, y menos tampoco la Universidad del Pacífico, en ese momento también por lo relativamente nueva de esta Universidad del Pacífico, que no sé en estos momentos qué tanto habrá cambiado estas condiciones. Pero aquí el tema es la gobernabilidad que es la base para garantizar al tema a la estrategia de fortalecimiento de los gobiernos universitarios, se articula el discurso y el planteamiento por la calidad, se articula el planteamiento por la autonomía universitaria. Y estas otras universidades, que son las que están, digamos, como en el cuarto cuadrante de este plano, son las universidades que están concentradas sobre todo en el tema o se sostienen y funcionan a partir de la matrícula universitaria, ¿no? Y por eso son universidades que tienden a tener un mayor número de programas de formación profesional de menor costo, y a su vez no tienen los suficientes recursos ni priorizan la investigación científica, aunque ninguna puede dejar de tenerla necesariamente, pero no tienen igual número o peso los grupos de investigación, tienen menos grupos clasificados, mucho menos grupos clasificados en A1, por ejemplo, y están mucho más concentrados entonces en garantizar las condiciones de financiamiento de la matrícula. Estas universidades, por ejemplo, fueron las que en el gobierno en el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores como el de Santos vieron beneficiadas con más beneficiadas. Todas las universidades privadas se beneficiaron con el programa de Ser lo Paga, pero para estas esos apoyos representaban más para las universidades. Claro, no todas pudieron hacerlo, porque un requisito era que fueran a su vez universidades que ya tuvieran acreditación de alta calidad. Por eso que, como conclusión, esa es la estructura del campo universitario, y eso es lo que explican estas 4 estrategias que vienen desarrollando las universidades en su conjunto por la apropiación y distribución del conocimiento científico y de la formación profesional en los diversos campos en los cuales todas las universidades actúan, tanto la formación profesional en campos de las ciencias naturales como de las ciencias sociales y de las humanidades. Lo otro es que pudimos lograr desarrollar esta investigación comprendiendo a las universidades en su conjunto como agentes. Sí operan como agentes. Nosotros tenemos una especie de líneas de acción conjuntas en las cuales coincidimos. Por ejemplo, las universidades de carácter regional tienen una línea de acción coincidente, que no es coincidente, sino que también es la opción que surge por su posición en el campo, que es la de estar priorizando el tema de lograr una organización política interna de las universidades, o sea, el tema del gobierno universitario, para tener una mejor gestión o dirección de los recursos que resultan escasos respecto por las limitantes presupuestales que se han establecido y que ya nosotros conocemos, con el presupuesto que desde 1930, desde la ley 30 se establecieron y que no han crecido a lo largo de estos años, sino que apenas se han logrado indexar. Bueno, es parte de la temática actual de la discusión, por eso esto es clave en estos momentos. El campo entonces finalmente se estructura como un campo de producción y de lucha por la distribución de ese capital universitario, por obtener recursos, por obtener condiciones para la investigación científica, por obtener también mejores condiciones para desarrollar la investigación científica en el campo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, y para tener una mejor formación. O, en su defecto, también esa lucha está por obtener los recursos mínimos necesarios para poder tener condiciones básicas de formación universitaria. Muchas veces en este conjunto de universidades, en esa lucha, pues se concentran más en tener, independientemente de la calidad, buenos o garantizar ingresos,
mientras que otras universidades se preocupan más por tener mejores condiciones para lograr desarrollar la naturaleza propia de las universidades, que tienen que ver con el conocimiento. Lo que hacen que las universidades sean universidades es que investigan y hacen formación en el campo de las ciencias y las humanidades, que se expresan o se despliegan a través de o en la formación profesional. Cuando eso tiende a desaparecer y se va minimizando el peso que tiene la formación científica y humanística en la formación profesional, las universidades se hacen más de carácter profesionalizantes y pueden acudir, digamos, a atender hacia el cuarto cuadrante, o sea, universidades concentradas solamente en el tema de la formación profesional, independientemente de conservar o fortalecer o darle un mayor peso a la formación científica y humanística, que insisto, es lo que caracteriza este campo de la formación universitaria, de las universidades. En este caso, tengamos en cuenta que, y esta es una de las conclusiones, esta dinámica del campo universitario tiene su propia lógica en la cual, aquí esto es importante, quiero resaltarlo, las estrategias políticas que se desarrollan entre las universidades, estas estrategias por la autonomía universitaria, estos discursos por la calidad de la educación, estos discursos por el tema de la financiación y de la gobernabilidad, más que resultados de una dinámica del poder político hacia las universidades o de los organismos multilaterales hacia las universidades, esto es muy importante y lo quiero resaltar, resultan ser esos discursos en el campo del poder político o en el campo de los organismos multilaterales como la UNESCO, como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, esos discursos y esos planteamientos resultan ser recursos de estrategia de los agentes. Quiero decir, en las universidades no se están desplegando las políticas que impone la banca internacional o que imponen organismos multilaterales como UNESCO o que se imponen en el Congreso de la República, sino que esos planteamientos se instrumentalizan con los propósitos de que en cada una de las instituciones en este campo lograr el principal objetivo de un campo, que no es otro que el de lograr las condiciones de existencia y de reproducción, de crecimiento. Esto es clave, porque aquí lo que estamos viendo es una dinámica de las instituciones universitarias en tanto agentes que utilizan unos recursos de política para desarrollar sus estrategias dirigidas a garantizar que las universidades puedan ser universidades y que se consoliden como universidades. Para que puedan ser como universidades, lo deben hacer con fundamentación o accediendo a la formación científica y a la investigación científica, bien que mal, para lo cual pues van a tener que necesitar una matrícula universitaria. Esas son, digamos, parte de las conclusiones que yo quiero destacar de esta investigación que se adelantó sobre el campo universitario colombiano. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor, señor decano, doctor en educación, Homer Calderón, por su presentación, que nos deja, que creo que es un abrebocas a una discusión muy importante sobre la actualidad, un trabajo de perspectiva histórica que nos hace pensar sobre ciertos temas actuales de la universidad. No sé, ¿tiene tiempo para unas preguntitas si hay de pronto en el público o...? Sí, por Sí, favor. listo. Lo que siempre hacemos es esperamos si hay preguntas y si no, yo hago algunas intervenciones y preguntas. Y justamente me quería referir, profesor Homer, a, bueno, destacar la importancia de este estudio en perspectiva histórica, sobre todo para mostrar, y estoy entendiéndolo así, cuál fue la dinámica, digamos que desde 1990 hasta 2010 fue constituyendo como el campo universitario en Colombia, cómo fue que se fue configurando. Pero viéndolo, digamos, como en términos de la actualidad, también cómo eso hoy, y sería una pregunta, esas dimensiones, esos campos, entran en crisis en este momento, entran, digamos, se interpelan en términos de decir, bueno, cómo estamos entendiendo cada uno de esos conceptos, cómo se han dinamizado,
Y si las actuales políticas, por ejemplo, estamos en el marco también de una reforma a la ley 30, ¿cierto? Que no viene de ahora, viene justamente desde el 2010 con las movilizaciones de la MANE, si estoy bien temporalmente. Pero eso entra en crisis hoy. Hay una reconfiguración, un reposicionamiento de una manera distinta. ¿Cómo vería eso, profesor Homer? Profe Omar, muchas gracias por esas dos preguntas que hay. Una sobre más o menos cómo es que se va configurando este campo. Es clave esa pregunta. Y la segunda es cómo esta, digamos, estructura hoy juega un papel en las crisis y en los procesos de cambio que está viviendo el país. De lo primero, es clave. Yo señalaba que las universidades tienen un origen desde diversos campos, desde el campo político, el campo religioso y el campo empresarial. Eh, o sea, universidades que surgen de grupos empresariales, universidades que surgen de comunidades religiosas y universidades que surgen como parte de los proyectos políticos de movimientos y partidos o idearios políticos del país. Pero a partir de la creación de ASCU, o más bien a partir de la creación del Fondo Universidades, Fondo Universitario Nacional en el año 54, surge una condición que es la de que el Estado crea condiciones para apoyar la financiación de las universidades. En torno a ese fondo, entonces, se agrupan las universidades de ese entonces, que luego se transforma, ese fondo ya se transforma o se independiza o se le quita, pero queda funcionando ese fondo como la Asociación Colombiana de Universidades. Creo que con el surgimiento del campo, con el surgimiento de esto que podríamos llamar un sindicato de universidades, la Asociación Colombiana de Universidades, surgen las condiciones objetivas e institucionales para que las universidades tengan su propia dinámica interna. Antes de que surgiera SCUN, las universidades se jugaban con un menor nivel de autonomía, porque más que todo jugaban bajo la lógica de seguir con los proyectos estratégicos, tanto del campo político, religioso o empresarial. A partir del surgimiento de ASCUN, la lógica propia de las universidades, que es la lógica de la apropiación del conocimiento, de la transmisión de conocimiento para la formación profesional, va a tener una dinámica propia. Vamos a tener, digamos, ese club de universidades que va a relacionarse con el campo político ya de una manera distinta, al punto que esta agrupación de universidades en ASCUN va a jugar un papel importante, por ejemplo, en todo el desarrollo de las políticas de las universidades. En los años 60, por ejemplo, es ASCUN la que gestiona lo que conocimos como el informe ADCON aquí en Colombia. Es ASCUN la que va a propiciar lo que denominan ellos la modernización de las universidades, también tomando como referente las universidades, estadounidenses. En fin, o sea, ASCUN va a crear las condiciones materiales y objetivas e institucionales para que hoy tengamos un campo que tiene su propia dinámica, ya no responde tanto directamente a los intereses directamente de los partidos, sino que va a haber un juego entre estas universidades y el campo político, a tal punto de que la autonomía del campo, que no es otra cosa que un campo tiene un buen nivel de autonomía cuando el campo logra concentrarse específicamente en la producción y distribución de su capital específico. En este caso, el capital específico es el que tiene que ver con el conocimiento. Y al poderse concentrar con eso y supeditar el otro, el campo político, o más bien ponerse en función y relación del campo político para garantizar condiciones a su naturaleza, que es lo que hace que el campo tenga un nivel de autonomía. En este caso es la lucha por la apropiación y producción y distribución del conocimiento de la ciencia, las artes, las humanidades y de las profesiones, es lo que nos va a permitir configurar hoy un campo específico. Ahora bien, ese campo específico, con estas 79 universidades, aclaro que, por ejemplo, no incluí la Universidad Nacional Abierta y a Distancia porque sus características no son tan comparables con el resto de universidades, como tampoco incluí la escuela naval de Cartagena, puesto que es una universidad, pero también tiene unas características muy específicas que no nos permiten como compararlas con el resto de las universidades. Ahora bien,
yo diría que frente a lo que estamos viviendo en el país, estas temáticas toman una connotación específica frente a los cambios que se están planteando. Y creo que hay condiciones, o parte del debate está en si las universidades o las reformas que se plantean en la Ley 30 son unas reformas que fundamentalmente estarían concentradas en la gobernabilidad. Por ejemplo, hoy se está proponiendo aumentar la representación de profesores y estudiantes en el Consejo Superior. Es parte de las propuestas que presenta el Ministerio de Educación al Congreso de la República o que está estructurando. O sí también tiene que ver con las condiciones institucionales para tener, digamos, condiciones tanto institucionales como materiales para una buena educación, o si tiene que ver con el carácter científico de las universidades, que es en este caso de la autonomía. Digamos que esta estructura es la que explica las posibilidades y las tendencias que hay frente al tema de reforma. Hay un conjunto de 10 universidades públicas y privadas, entre las que están, digámoslo así, como encabezadas por la Universidad Nacional, que tienen una serie de observaciones en materia de las reformas, en el sentido de que estas reformas de reforma a la Ley 30, tienen que garantizar, digamos, lo que tiene que ver con la misma nivel de condiciones para la investigación y para la formación profesional en buenas condiciones. Eh, ASCUM, por ejemplo, perdón, ASCUM no, el SUBE se ha concentrado más en el tema de la financiación de las universidades. El SUBE es el sistema universitario estatal, las 32 universidades que la agrupan, y por eso también su énfasis en la reforma de los artículos 86 y 87, que es el que establecen el mecanismo de financiación. Las universidades privadas que están más interesadas en este tema están preocupadas porque las reformas que se plantean, cuando se plantea que en la reforma que hoy se plantea es hacer tránsito de la definición de la educación como un servicio a una definición de la educación como derecho, lo que hace es plantear que al ser derecho es una obligación del Estado para garantizarlas a todo el mundo, y en eso no se sienten identificados o interpretados las instituciones de este sector de las universidades privadas, y parte del debate que introducen es que ellas son las que también están participando del campo universitario, y eso es lo que se plantea, por ejemplo, a nivel de ASCUN. Y uno de los planteamientos que hacen este conjunto de universidades es que las metas del gobierno no van a ser posibles solamente con este campo de universidades, que son las universidades públicas de origen regional. Digamos, aquí uno puede ver las condiciones que tienen o que hay para el debate y las tendencias que se pueden presentar en este tema de la reforma. La pregunta es, creo yo, en este momento de crisis, ¿en qué medida las reformas que se plantean en un gobierno que plantea un conjunto de cambios estructurales, cuáles de estas reformas se articulan a la perspectiva del cambio estructural que se está planteando en el país? Una sola consideración sobre el cambio estructural y las reformas. El país y este gobierno está planteando un giro de 180 grados en nuestra estructura económica para pasar de una economía extractivista y concentrada en los servicios a una economía productiva, sostenible ambientalmente y soportada en el desarrollo intensivo de las ciencias sociales y naturales, como soporte para la producción, para el mejoramiento de la producción y de la productividad. Si hay más productividad, es lo que va a garantizar mejores salarios y seguridad o estabilidad laboral, que es lo que se plantea en la reforma laboral. Pero estas condiciones van a requerir de las ciencias, y de las ciencias van a requerir entonces de reformas que fortalezcan el carácter científico y humanístico de las universidades y de la formación profesional. Son las ciencias, el presidente lo ha señalado en varias ocasiones, el principal factor productivo de un país está en los cerebros de sus habitantes, y esos cerebros se enriquecen, se fortalecen, crecen intelectualmente con una mayor y mejor formación científica como fundamento de la formación profesional. No, o sea, no solamente se trata de una formación técnica que por sí es, por ejemplo, la que se brinda en el SENA, es de muy buena calidad,
sino también trascender a una fundamentación que nos permita a nosotros abocar las condiciones de creatividad para abocar las transformaciones que el país requiere. Y en eso hay muchas ciencias. Hablemos de un solo ejemplo de la transformación en el campo energético. La energía solar no es necesariamente la solución. En eso hay muchísimo que investigar todavía. En nuestra universidad y en la Facultad de Ciencias y Educación también, por ejemplo, se adelantan investigaciones sobre energía solar para dar un ejemplo de lo que está abocado las universidades. Y considero que en ese sentido, uno de los elementos a considerar tanto viendo estos temas de la autonomía, de la calidad, de la financiación y de la gobernabilidad en la estructura de este campo, es tratar de que ojalá el campo se estuviera distribuyendo, haciendo que las características del conjunto de universidades apuntaran más hacia un carácter de formación universitaria todas, de tal manera que las diferencias sigan siendo de grado y no unas diferencias unas diferencias de brechas como las que hoy tenemos entre estas 79 universidades. Y que esto va a implicar necesariamente pensar y discutir el conjunto del sistema de la educación en la perspectiva del nivel académico del conjunto del sistema educativo y de las universidades. Si estamos planteando unas transformaciones estructurales, tanto con la paz que se plantea en el país como con la transformación del aparato productivo, sobre la base de las ciencias sociales y naturales, estamos entonces que considerar también elevar el nivel académico, tanto de las universidades como del conjunto del sistema educativo. Eso es también a lo que nos conduce esta reflexión o estas investigaciones como las que se hacen en nuestro grupo de investigación de formación de educadores sobre el tema del campo universitario colombiano. Gracias, profesor Robert. Solamente quiero para darle paso a a una pregunta del profesor Tomás Sánchez, que nos acompaña muy amablemente, que yo quisiera agregar, claro, una formación fundada en la ciencia, en el humanismo, pero también creo que habría que agregar, o no sé en qué medida, el tema de la ampliación de las coberturas, digamos, en general de mayor acceso, pero que tiene que ver con la apropiación del campo del capital simbólico de lo que se produce en las universidades, que llegue a más gente, a más sectores sociales, pero también en las regiones, porque me ha llamado la atención en el estudio que usted presenta el papel de las, digamos, en términos regionales, que tendrán que ir alcanzando también un nivel distinto. El profesor Tomás Sánchez pregunta qué papel tiene la acreditación institucional en la configuración del campo universitario y en la gobernanza institucional. También, el tema de la acreditación institucional fue introducido en la agenda del conjunto de universidades por estas universidades de carácter privado y de buena calidad. Ya dije yo el caso del papel que ha jugado la Pontificia Universidad Javeriana, y lo han hecho sobre la base de fomentar como base la autoevaluación. Autoevaluación que parte del reconocimiento o la mirada propia o la introspección de cada universidad de lo que es la naturaleza de las universidades. Entonces, todo el proceso de acreditación se ha planteado desde la perspectiva de sus orígenes como una forma de mirar lo que es la naturaleza de las universidades y preguntarse en qué medida estamos avanzando en fortalecer ese carácter universitario de las universidades, valga la redundancia, y tiene que ver esto con lo que hace que las universidades sean universidades, y no es otra cosa que la apropiación del conocimiento. Y sobre esa base, todo lo demás viene a jugar un papel complementario de ese propósito que se ha planteado. Sobre esa base es que estas universidades logran introducir en la agenda pública, mire que esto no viene tanto directamente de los organismos multilaterales, sino que desde las universidades, como lo agenció en su momento el padre Javier Borrero, también son perceptivos a las tendencias que se van gestando en organismos multilaterales, pero vuelvo, insisto, los instrumentalizan, los utilizan para una perspectiva propia
de desarrollo, crecimiento de cada una de las universidades. En ese sentido, la acreditación en este campo, en el campo universitario, tiene tantas posibilidades o perspectivas de desarrollo como la estructura del campo. De esta manera, el criterio de la financiación, por ejemplo, que es como el más técnico, es el que da fundamento, o sea, la búsqueda de condiciones para el sostenimiento de las universidades es el que le da pie, digamos, o crea condiciones para que el gobierno desarrolle una estrategia de acreditación, más como el cumplimiento de una serie de requisitos que van estructurando los expertos que contrata o que tiene el Ministerio de Educación, de manera que se ajusten a garantizar unos mínimos requeridos por parte de las universidades. Al tiempo que en sentido contrario otras universidades, como las que están en este campo, que están más preocupadas por el tema de la autonomía, sí logran desarrollar su participación en todos los procesos de acreditación, más que como una estrategia de seguir con unos requerimientos técnicos o unos parámetros técnicos trazados por el ministerio que más sirven, digamos, a este sector, más como una estrategia que les permita ganar condiciones para su misión, que no es otra que el de la investigación científica y el desarrollo de la formación profesional fundamentada en ciencias y humanidades. O sea, aquí estas universidades tienen como parte de su estrategia hacer uso del proceso de acreditación con sus propósitos de fortalecer su carácter universitario. Lo mismo podemos decir nosotros en este caso de las universidades de carácter regional, que son justamente las que en este gobierno que ha planteado sobre todo el crecimiento de la cobertura en las regiones, las que están proyectándose como un papel mucho más destacado. O sea, lo que actualmente estamos viendo es que lo que tiende a concretarse no es crear nuevas universidades, sino tener más presencia de las universidades públicas en las regiones. Y en este sentido, la acreditación pues, ha servido como una forma de ganar, también de instrumentalizar a través de la acreditación condiciones de estabilidad y de gobierno en cada una de estas universidades. Igualmente ha sido instrumentalizada. Y esta ha sido también una forma de instrumentalizar todo el proceso de acreditación para poder posicionar el carácter o el capital simbólico de estas universidades, ¿no? Quiero decir, claro que pesa mucho el que estas universidades como los Andes, la Javeriana, la Universidad del Norte, la Universidad del Rosario tengan acreditación de alta calidad que refuerza ya el capital simbólico que tienen como universidades de larga trayectoria o universidades de alta calidad como ellas mismas se promocionan, que se refuerza, digamos, con la obtención de estos reconocimientos por parte del gobierno. Igualmente se puede decir en este campo de universidades cuya principal problemática que abordan es el de la gobernabilidad, para lo cual aquí las acreditaciones contribuyen, digamos, a garantizar condiciones para poder avanzar, digamos, en los planes y propósitos que tiene que se trazan cada una de las universidades en función eh, de fortalecer su carácter de cada una de ellas, bien sea carácter de universidades profesionales o integrales o universidades de investigación o universidades de docencia, haciendo uso, digamos, de este instrumento. Entonces, creo que la mirada que hay que hacer al tema de acreditación, nosotros en eso pues, hemos discutido bastante porque hay una mirada que es, a mi juicio, un primer plano descriptivo. O sea, en el primer plano que nosotros vemos sobre el tema de la acreditación, observamos que la acreditación son una serie de factores y de condiciones que nos plantea el Ministerio a través del Consejo Nacional de Acreditación y que nosotros tratamos de cumplir. Esa es una perspectiva o es una primera mirada. Si profundizamos mucho más en esa mirada, no se trata solamente de lo que está planteando el gobierno, sino que junto con lo que plantea el gobierno, que surge de las mismas universidades, surge de estas universidades, surge de este sector de universidades, pues todo el tema de acreditación, a todas las universidades les ha servido, les ha sido útil para sus respectivas estrategias del proceso de acreditación. Entonces, estas acreditaciones tienen una
perspectiva o una dinámica interna en cada una de las universidades que es independiente de la del gobierno. Que es independiente, no, sí, que es independiente. Quiero decir que no sencillamente se ha tratado de cumplir tareas, sino de desarrollar estrategias en cada una de las instituciones. Les recuerdo, cada una de las universidades son aquí consideradas como agentes. Cada agente, pues claro que es muy plural, es muy diverso en sí mismo, pero para efectos de investigación asumimos que este es un agente. Cada universidad es un agente. Y cada universidad tiene un comportamiento que es el que nosotros vemos en los procesos de toma de decisiones frente a las reformas o las leyes que aquí se estudiaron a través de los debates que se hicieron para estas cosas, para estas leyes. Bueno, profesor Homer, muchísimas gracias por su exposición y por su tiempo. Estructuración y estrategias del campo universitario en Colombia, 1990-2010. Una última pregunta, profesor Homer. ¿Está publicado su tesis? Está próximo a salir. Listo, entonces Ya, estaremos ya, ya, ya están terminando ¿cómo se llama? La corrección de estilo. Vale. Entonces estaremos muy pendientes. Me parece que, o considero que es una investigación muy importante de cara a esto último que estábamos conversando, la reforma de la Ley 30, para ver cómo es que se ha configurado este campo de las universidades en un periodo particular interesante, porque fue previo a la Constitución del 91 y posterior, y lo que fue, digamos, insisto, configurando el actual campo. Profesor Romer, muchísimas gracias, Tatiana, muchísimas gracias, y Diego, a Rita, quienes nos acompañaron, el profesor Tomás, la profesora Amparo Clavijo, y aquí ya saben que queda colgado en la red, en Facebook Live, para consulta y para posterior visita, para escuchar esta tan interesante conferencia. Muchísimas gracias, señor decano, y lo esperamos por aquí nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Desde la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, RITA, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, agradecemos su participación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a conocer nuestros servicios en rita.udistrital.edu.co. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación.